una entrevista muy importante, ya que crecí admirando a este jugador, lo vi jugar desde cada vez que iba a los juegos allá en Cagua, lo pude ver también en la televisión jugando en las grandes ligas. Para mí era mi jugador favorito cuando yo era pequeño. Mi compueblano sidreño jugó con los equipos de San Diego en grandes ligas, los New York Mets, también jugó con Milwaukee, con Baltimore, estuvo también con Cincinnati. Adicional a esto, trabajó con varias organizaciones. Luego de retirarse como jugador, estuvo entre entrenador, coach, estuvo también como coordinador. Y vamos a conocer todos esos logros que ha obtenido este gran pelotero sidreño y puertorriqueño. Y este año estuvo en el comienzo del béisbol AA dirigiendo al equipo de los Bravos de Sidra en el béisbol AA, como antes mencioné, y le damos la bienvenida y para mí es un enorme placer tener aquí con nosotros a Luisito López. Dímelo, Luisito, ¿cómo estamos? El Gran Villa. Saludos, mi gente, saludos a todos los que escuchan la academia. Yo te digo a ti siempre, Manuel, porque el Villa, eso fue tu papá, pero se ha quedado y se ha pegado y es tremendo. Yo los quiero mucho de corazón, sabes que somos prácticamente, yo les digo, este tipo de amistad, familia. Pues muchas gracias por tenerme aquí. No, gracias a ti, como te dije anteriormente, gracias a ti por aceptar la invitación y para llevarle a esta gente, muchas personas, casi todo el mundo te conoce, pero queremos llevarle desde cómo tú comenzaste tu historia a la gente para que vayan pues, conociéndote, te conozcan un poco más. Cuéntanos, Luisito, en este proceso de la pandemia, ¿cómo hiciste para mantenerte involucrado, mantenerte activo? Obviamente no tanto yendo al parque, pero dentro del deporte del béisbol. Pues mira, al principio, Villa, al principio fue un poquito tedioso, ya que estaba el lockdown un poquito más severo. Pero al pasar los meses, pues se veía que se podía hacer cositas, mantenerse entonces uno pendiente de los juegos de Grandes Ligas, que era prácticamente lo único que podíamos ver. Sí tuve un poquito de temor al principio cuando empecé a ver lo positivo de las Grandes Ligas. Me comunicaba mucho con mi gran compadre Alex, que estaba aquí con nosotros en Puerto Rico, y le preguntaba mucho, me decía que él tenía un poquito de temor también porque muchos perros estaban saliendo positivos. Y sí me comunicaba también con José David, mi hermano, allá en Baltimore, y me decía, Luis, estamos igual. O sea, esto es cuestión de que un equipo de 4-5, otro equipo de 3-4 y se acabó la Grandes Ligas. Y eso no es lo que queríamos, porque queríamos ver los juegos. Pero eso así fue más, pues, prácticamente como nos mantuvimos ligados al deporte, el deporte como tal, Major League Baseball. Pero según fue entrando ya el verano, empezamos a ver de lleno pues el juego, la postemporada. Y pues tú sabes, lo que vivimos nosotros, lo que soñamos siempre, esto es el béisbol, es la pena de nosotros. De verdad que sí. Luis López, ¿tienes un segundo nombre? ¿Cuál es tu segundo apellido, Luisito? Sí, mi segundo nombre es Manuel. Yo soy Luis Manuel López Santos. Luis Manuel López Santos. Cuéntale a la gente, cuéntanos dónde naces, para qué año naces. Claro. Nacido y criado en Sidra, un 4 de septiembre de 1970. Soy un cincuentón ya. Cumplimos nacido en Sidra. Ya llegaste a la edad de los 50, gracias a Dios, bendecido por haber estado ahí, porque es una bendición para ti, para haber llegado a esa edad, porque muchas personas no pueden lograr, a pesar de que tienen salud, y hay que estar agradecido de eso. Oye, te pregunto, ¿dónde se cría Luis López? Pues mira, nacido y criado en Sidra. Nací en el centro, lo que le llamamos el hospital ahí mismo en Sidra. Me crié, parte de mis primeros años fue, nos criamos en el caserío de Sidra, en Plaza de Santiago. Luego fuimos a mi papá. Mi papá pudo tener una casa en la organización Techul Valley. Fuimos como 2 años
3 años, luego nos mudamos a la urbanización Fernández, que es prácticamente donde toda pues, mi vida allá de chamaquito a adulto, pues estuvimos ahí. Y todavía mi mamá y mis hermanos viven todavía ahí en la urbanización Fernández. ¿Cómo fue esa niñez tuya, Luisito? Que tú recuerdes, jugabas en la... ¿Sabes? ¿Cómo era eso? ¿Qué te puedo decir? Me puedes preguntar muy bien a tu papá, que me veían por el pueblo corriendo bicicleta, no, pero fue nítida, o sea, ligada al deporte todo el tiempo. Practicaba muchos castos, prácticamente todos los deportes. Y en un momento dado, pues, mi papá tuvo que sentarme y decirme, mi hermanito, yo tengo que decir esto, tienes que coger uno de los tres deportes que está jugando ahora, porque está matando a tu mamá. O sea, yo estaba del colegio, tenía que estudiar un poco, ya prepararse para irnos para ahí bonito, para una práctica de baloncesto, para luego bajar a la sidra para una práctica de pelota, para entonces arrancar. O sea, era muy tedioso para mami. Y pues la cuestión era que jugaba todos los deportes y ella no decía que no. Ella no, si fuera por ella, si fuese por la negra, como le decimos todo de cariño, ella me llevaba al fin del mundo, porque ella lo que le gustaba era el deporte, lo que le gustaba el deporte y siempre estuvo ahí presente y me llevaba a todos lados. Eso, no, yo no, en eso no puedo quejar. Y si no podía ir, me enviaba con algún primo o con mi hermano, pero siempre iba. Siempre estuvo presente el apoyo ahí de tu familia, que eso es muy, muy importante. ¿Te tenían algún apodo de niño en la casa o tus amistades? Los muchachos, el piquín me decían, no sé por qué, el piquín me decían muchos de los muchachos de la organización, pero no, siempre, siempre y todavía ya de adulto me dicen, mucha gente me dice Luisito. Por cierto, mi esposa, Militza, siempre me llama por Luisito. Cuando hay este punto entonces me llama por Luis Manuel. Estamos ahí siempre. Oye, cuando escuchas el nombre de Sidra, ¿qué pasa por tu mente? Contra, ¿qué te puedo decir? Yo nacido y criado en Sidra, siempre fiel creyente de que es un honor, tú sabes, un honor ser sidreño, un pueblo tan pequeño, pero con tantas cosas buenas y lindas, y grandes peloteros, al igual que prácticamente muchos deportes, se practicaba mucho aquí el deporte antes. Sé que eso ha mermado un poco, pero yo espero, Dios, que ese momento que viene subiendo pues, se pueda nuevamente introducir a lo que es el deporte
de pueblo, que para mí pues bien importante, fue parte de mi carrera, fue quien me hizo escoger el deporte el cual me ha dado mucho y fue porque lo practiqué y lo jugué en mi pueblo a través de las pequeñas ligas. Ok, perfecto. ¿Y tu pasión y amor por el béisbol, de quién viene? Mira, yo era el segundo deporte más favorito. No lo van a creer, pero mi deporte favorito era el voleibol. Me encanta el voleibol. Tengo 4 hijos, 2 de ellos jugaron voleibol. Una de ellas está en Estados Unidos en una universidad jugando voleibol. Y no te puedo mentir, si me ponen un juego de voleibol y uno de pelota, créeme que voy a estar más pendiente al de voleibol que al de pelota, porque es que no sé, me encanta el voleibol. Pero, como te digo, la cuestión del béisbol, pues yo empecé desde bien pequeño a jugar pelota, pero hubo un lapso de tiempo como desde los 12 años a los 14 o 15, algo así, que pues, estaba jugando otro deporte. Y ya a los 15 años, me acuerdo que Mario Alicea, mi gran amigo, ellos estaban practicando un equipo, yo creo que era la Legión Americana o era un equipo, y fue a casa y le dijo, mira, Dalia, para que Luisito pueda para que participe con nosotros en el equipo. Yo le dije, mira, yo hace tiempo que no juego, me dijo, no te preocupes, vamos. Y a la vez que me puse el uniforme, que fui a la primera práctica, de verdad que dije, esto es lo que yo quiero hacer, y pues, gracias a Dios, año y medio después, pues fui firmado por los Padres. Interesante eso de que es un jugador que llegó a Grandes Ligas y estuvo bastantes años en Grandes Ligas y que se parece mucho a la historia que tuve a Ramoncito Vázquez por acá en entrevista y me contó lo mismo, jugaba mucho voleibol y al final pues tuvo que decidirse entre el voleibol y el béisbol y se fue por el béisbol. Interesante esa parte. ¿Cuándo fue que por primera vez tú pisaste un parque de béisbol para jugar tus primeros pasos como tal en el béisbol? Mira, yo creo que era bien pequeño, mami, yo me acuerdo, tengo lapsos de tiempo en la cual mi papá era dirigente o apoderado de un equipo de softball que mi mamá jugaba. Yo creo que era las Bravas de Sidra, yo creo que era las Bravas de Sidra, jugaban en el Epifanio Vega. Y yo me acuerdo que yo era el papo, yo era bien pequeño, o sea, yo era bien chiquito y pues mami me llevaba con ella. Mientras que a Cheito, mi hermano, pues lo dejaba con mi abuela. Yo sé que en el parque, eso es lo que yo me acuerdo. Me acuerdo y dije, esto me gusta, ¿sabes? Y siempre estaba de presentado. Iba a buscar el bate, le llevaba el guante a todo el mundo. Y pues me fui encariñando con el deporte como tal. Y luego, pero en realidad, la primera vez que fuimos a un parque, yo creo que fue en La Granja. En la granja, que es el parque de recreación ahí de la Jesús de Piñero, entre Plaza de Santiago y Jesús de Piñero. Ahí sí había una liguita y yo creo que eso fue los primeros parques que yo visité cuando era bien joven. Y siempre durante esos años, cuando eras niño, luego de joven, ¿siempre te desarrollaste en el béisbol en Sidra o jugaste en otros pueblos? No, mira, yo el único año que yo jugué fuera de Sidra fue para la Legión Americana cuando tenía 15 años, creo que fue que jugué en Calle, porque no estoy seguro si era que Sidra no tenía esa liga. Sí, era eso. No, Sidra no tenía esa liga, yo jugué en Calle y cuando Sidra adquiere la franquicia, entonces yo vengo a jugar a Sidra. Entonces fue yo creo que la última vez. Y cuando bien pequeño, me acuerdo que jugué en Notre Dame en Cagua con Maguelo, el gran Maguelo. Pero eso yo creo que esa era la liga, como le dice uno. Me acuerdo que de Sidra viajaba conmigo Macu Torres. Y éramos los únicos dos de Sidra. Y fue por un tiempito. Luego regresamos a Sidra y seguimos jugando acá en Sidra. ¿Tus días de joven, Luisito, cómo eran? ¿Eras un fiebrú? ¿Practicabas prácticamente muchas veces a la semana, casi todos los días? ¿Ya como profesional o como joven? Cuando estás en la edad de 15, 16, que vuelve 17 años antes de tú ir al profesionalismo. Pues como te digo, ya en esas edades pues yo estaba bien activo en todos los deportes. Era baloncesto en Ay Bonito, voleibol creo que era con Juano, Santiago. Yo pertenecía creo que al equipo de Caparra y primera categoría creo que era
no me acuerdo si era Corozal, la cuestión era que estaba siempre viajando para todos lados. Y pues el béisbol, o sea que iba a una sola práctica. A una práctica, si en la semana había práctica, pues tenía que escoger. Y pues desafortunadamente no iba a la de pelota, iba a la de voleibol y a la de baloncesto, porque el baloncesto pues era otra pasión de nosotros, ahí mismo en la organización, y teníamos un grupo de muchachos que éramos contemporáneos y jugábamos como grupo y seguimos creciendo hasta que, pero ya a los 16 años, cuando empiezo a jugar esta liga, la Legión Americana, la AA juvenil, ahí pues entonces senté que a veces esto es lo que yo puedo hacer y entonces pues, practicaba mucho cuando llegaba Papa Rivera, nuestro ídolo, nuestro gran ídolo a Puerto Rico. Siempre llegaba para la fecha de septiembre. Cuando él llegaba, se le pegaba la fiebre a uno, entonces pues íbamos mucho al parque a practicar. Oye, ¿qué tiempos tuvieron que haber sido eso? Ustedes de jóvenes viendo a Papa, que era el sidreño que estaba en Grandes Ligas, me imagino ya cómo era eso, como tú bien dices, le pegaba la fiebre a todo el mundo y todos querían ir al parque a practicar con Papa. No, definitivamente, sabíamos, ya llegaba la fecha, empezaba, porque antes pues esto de cable y eso no había, lo que había era, qué sé yo, el juego de la semana, claro, y uno loco porque era un juego de Montreal pero que eso fue cuando él fue Grandes Ligas, pero antes cuando él estaba todavía pues, en AA, AAA, pues nosotros jovencitos en la organización pues sabíamos que ya en septiembre llegaba Papa Rivera y siempre se pagaba a hablar con nosotros, compartía mucho con nosotros. Y créeme, él sabía de su juventud en Sidra porque nos preguntaba, por ejemplo, a mí me preguntaba, ¿estás jugando? Me dicen que está jugando, que tienes que ir, hermano, para aquí, para acá. Pero sí en septiembre, cuando ya llegaba septiembre, mediados de septiembre, dame los ganchos, dame el guante, deja la bola de voleibol, deja la de baloncesto y deja la bicicleta que voy para el parque. Oye, ¿qué sacrificios tuviste que hacer cuando joven? ¿O dejaste de hacer algunas cosas para, por ejemplo, al otro día tienes que madrugar para ir a un juego? Obviamente hay sacrificios que tienes que hacer cuando tú quieres llegar a profesional. ¿Hubieron algunos sacrificios? ¿Hubo? Pues mira, lo que te puedo decir, sí hubo muchos torneos al cuales no pude participar, que era pues, escogido a nivel de Puerto Rico para representar por ejemplo, fuimos subcampeones de la liga Small Fry, eso de Pibor, baloncesto mini, en Bonito. Y hubo varios torneos de los que no podía ir porque ya yo estaba en una edad en la cual, perdóname, ya no era Small Fry, ya era 15 y 16, que ya era prácticamente primera categoría y pues muchos torneos no pude ir porque tenía que ya prepararme, ya yo tenía decidido que quería hacerle el pelotero y sí era un poquito duro porque quería ir y ya decimos por el béisbol y tenemos que ir por el béisbol, pero una vez llegaba y me montaba en el carro y me iba con mami al estadio, ya eso pasaba, pero sí me llegó a pasar por la mente y creo que eso lo comenté una que otra vez a mami, a ver si podemos ir al baloncesto, pero nunca hubo tiempo, pero sí desde pequeño, desde que estaba en esos pasos y sabía que cuando yo no tenía idea de lo que era ser profesional, cuando me dicen a mí que tengo la habilidad para ser profesional. ¿Cuándo llega eso, Luisito? ¿Cuándo llega eso? Que te da break de que te dice, oye, tengo break de firmar y te dicen eso. Pues eso fue en la AA juvenil. Ya en la AA juvenil teníamos, yo no sabía lo que era, o sea, veíamos a Papa, pero sí desde pequeño decía yo quiero ser Grandes Ligas. Pero no era una cosa que vivía dentro de mí, sino que yo quiero ser Grandes Ligas, tengo que trabajar para eso. Pero cuando iba al parque, pues siempre estaba presente, eso siempre venía frente mío y se me metía en la cabeza de que tienes que trabajar fuerte. Pero fue un día en específico en el cual estamos jugando la AA juvenil y mi dirigente Oli Torres me dijo, tienes un gran chance para ser otro profesional. Y eso me lo cargué siempre conmigo porque cuando él me lo mencionó serio, aunque Oli siempre conmigo fue una gran figura en mi carrera. Y siempre me hablaba claro y me enseñó mucho a pelota. Pero me llamó aparte y me dijo, en este grupo, como nosotros, peloteros que tienen chances de peloteros profesionales. Y me acuerdo que me dijo, hay varios que tienen chances de ser peloteros profesionales, pero tú tienes chances de ser pelotero clandestino. Y eso se me quedó a mí, se me grabó siempre en la mente.
Y por eso le debo mucho a Oli Torres, que siempre me ayudó, fue dirigente. En estas situaciones así, cuando le van a firmar pelotero, tú ves que ellos se ponen, como voy a llevar el pelotero, clave, para aquí, para acá. Al contrario, él estuvo presente ese mismo día. Creo que fue yo creo que fue yo cumpliendo los 17 años. Fuimos a jugar, estaba jugando contra Patilla, un doble juego en Sidra. ¿Jugabas campo corto ese año? No, yo era segunda base. Segunda base. Tito Benítez era el campo corto en ese año. Pero yo sé que esa mañana en el pueblo, en mi casa, mi papá me dijo, Luis, van a ir muchos scouts, no te vayas a... Tú escuchas, quiero que vayas y juegues tu juego como tú haces, tú sabes, te diviertes como tú haces en el voleibol y en el baloncesto. No tenía idea de que era que ya pues, se había hablado de que me iban a firmar. Y pues fui al parque temprano como siempre, hice mi ejercicio, mi calistenia, lo que fuese, soltamos el brazo y jugamos. Después del primer juego me llamó la escucha de San Diego, que el padre del cáncer, José Ronquito García, y me dijo, campeón, después del segundo juego tenemos que hablar. Le pedí al dirigente que no te pusiera en el segundo juego, pero algo pasó que tenía yo que jugar. Porque con calma, no entendía lo que él me quería decir. Y después del juego, pues entonces se comunicaron con nosotros. Y nos reunimos y pues llegamos a un acuerdo, creo que 4 o 5 días después llegamos a un acuerdo para firmar con el Padre Santo. Antes de tú firmar como profesional, ¿trabajaste en algún lugar buscándote unos chavitos? Porque uno de joven siempre trata de tener algo. No sé si tuviste alguna experiencia. Sí, claro, lavando carro en el dealer de papi. Si quería ponerme una camisita bonita o tener un carro para el sábado para dar una vueltecita o ir a casa de mi novia, mi esposa actual, tenía que lavar la marquesina de los carros. A todos los carros que estaban enfrente, tú quieres una camisa, pero no hay problema, pues mira, este carro lo van a entregar ahorita, tienes que lavarlo. Siempre papi fue bien en eso, nunca no daba el dinero por darnos, no, tenías que ganártelo, siempre había que ir a buscar carros al muelle, pues contaba con nosotros, íbamos y buscamos los carros al muelle, nos daba los 10 pesitos, los 20 pesos, lo que fuera. Pero sí, siempre hicimos. Oye, nos cuentas que el scout de los Padres de San Diego te hizo ese acercamiento ese día en el parque. Cuando te dicen que te van a firmar y llega ese momento, ¿qué tú recuerdas de ese día, la emoción? ¿Cómo fue ese día para ti cuando firmas finalmente como profesional? Pues mira, todo se hizo por teléfono porque ellos querían que en ese entonces el director el fan director de nosotros de San Diego, en ese entonces era Tom Romanesco, y él creo que estaba en un viaje y quería pues estar presente. No pudo venir aquí a Puerto Rico, pero sí estuvo Ronquito, estuvo mi papá, y pues tuvimos una llamada en la cual hablé primero con Santos Aroma al padre, y luego no entendía nada de lo que me decía Tom Romanesco, pero mi papá sabía inglés, me dijo que me daba la bienvenida a la organización. Y lo único que yo le pregunté, ¿cuándo me llega el cheque? ¿Cuándo me llega el cheque? Porque uno pues, no sabe nada de eso, pero sí fue bien brutal. Fue ya después de ese segundo juego, la doble juvenil, que ya tenía una idea de que cuando empezaron a hablar conmigo, ya Oli sabía que pues, iba a ser mi último juego. Pues de verdad que fue bien chévere. Me chocó mucho porque pues, o sea, que voy a ver ahora mami. Yo soy prácticamente de los varones más pequeños de la casa. Luego viene mi hermana. Y pues ya sabía que yo iba para entrenamiento, que yo me iba a ir en febrero y que regresaba en septiembre y tal vez me fuera, me iba a ir de nuevo y regresar en noviembre. O sea, que iba a ser mucho tiempo, para muchos de 17 años. Pero ya tenía una idea, pero sí me lo contaron hasta pues cuando ya firmé profesional, que entonces me dice, mira, esto es así, te vas a ir un 13 de febrero, me acuerdo. Y pues se me hacía eterno, porque yo quería estar ya allá y ver cómo era eso, pero no, gracias a Dios todo salió muy bien. Hasta ese último día cuando fui y me despedí mi papá y mi mamá, y me monté en un avión con gente que yo no conozco, pero gracias a Dios todo surgió bien. Oye, para las personas que nos estén sintonizando ahora, estamos con Luis López, Grandes Ligas puertorriqueño, sidreño. Por favor, para que este video le den like y share y otras personas puedan ver esta historia de nuestro gran amigo Luisito López. Oye, Luisito, te vas hacia Estados Unidos. ¿Sabías inglés? ¿Cómo fue ese proceso de adaptación para ti? No sabía nada de inglés. O sea, yo estaba en un colegio católico
mis primeros, hasta noveno grado yo estuve en la escuela pública aquí en el pueblo de Sidra. En décimo grado, cuando voy al décimo grado, pues ya mis papás tenían idea de lo que podía hacer en cuestión del deporte, pero siempre no es que me lo ocultaron, sino que no me querían decir nada, y ellos sabían que el inglés iba a ser una cosa bien importante, bien determinante en mi carrera, ya fuese como estudiante para estudiar en Estados Unidos como para ser un profesional, y pues decidir tomar la iniciativa de matricularme en un colegio católico en Cagua. Y ahí fue donde estuve décimo, 11 y parte del grado 12 en el colegio católico San José en Villa Blanca. Posteriormente, cuando firmo, pues no me puedo graduar del colegio porque me tenía que ir en febrero. Y pues, entonces, pues, cogí unos exámenes, no me acuerdo dónde era que los cogí, pero cogí unos exámenes en el cual pues, me hice graduado para ese año y pude irme para Estados Unidos. Ok, y de esos años que Luis López estuvo en Liga Menor, ¿recuerdas algún momento que fue difícil para ti? Por ejemplo, nos contó Papá Rivera, la vez que lo tuvimos en entrevista, que hubo momentos que tuvo que dormir hasta en madre, en el piso prácticamente, ¿sabes? Momentos que tú recuerdes que fueron sacrificios que cuando llegaste arriba dijiste, valió la pena el sacrificio. ¿Algún momento de eso? Mira, Villa, te voy a hacer de verdad honesto. Gracias a Dios, pues tuve la lista de que pertenece a una organización en cuestión de living allowance para los peloteros. Pues ellos siempre se distinguieron en eso, siempre tenían a los muchachos bien en su sitio, o sea, dónde estar, siempre tenían ese tiempo, estoy hablando de los 80, nos tenían comida después del juego, o sea que eso uno no vi esa parte, pero sí tengo muchas historias de grandes amigos míos que sí pasaron por esa. Claro, más entradito ya como cuando empecé a jugar, creo que fue mi primer año en AAA, pues hay un sueldo establecido para los que están en el primer año en el roster, y sí, ahí sufrí un poquito porque yo era el único pelotero soltero, el más joven, los que tenían eran 20 años, 21 años. Tenía que vivir solo, pues no iba a vivir con una pareja, no es que no quisiera vivir, es que uno que no me atrevía a preguntar, y otra era que pues éramos solamente 2 latinos en el equipo, y uno era mi gran amigo Guillermo Velázquez, y pues, el apartamento era solo un apartamento de un cuarto, y él se acaba de casar. Pues yo pienso que ese fue el único año donde yo tuve un poquito de, pues, yo le decía a la nevera mía, le decía a la piscina, porque lo que había era Panamá. No había nada. Y sí, un gran amigo mío allá en Las Vegas, Nevada, me acuerdo que me prestó un televisor y me prestó un silloncito. O sea, tenerlo ahí, no había cable, pero podía coger los canales locales, y así fue. Yo pienso que esa fue la única vez que fue un poquito difícil, diría yo, porque no tenía transportación tampoco. Me transportaba con los muchachos porque es que el dinero pues, no nos daba. Yo prácticamente le podía haber dicho a mi papá, mira, papi, envían, pero no lo quería hacer. Yo quería, pues sabía que tenía algo en mente y tenía un norte, y el norte era pues yo hacer las cosas por mí solo y llegar a donde tenía que llegar. Gracias a Dios ese año no subí a Grandes Ligas, pero sí me subieron a practicar con el equipo. Creo que fueron como varios días, más o menos así, y luego regresé a Puerto Rico. Eso fue el único año, eso fue en el 92, el primer año de AAA. Ahí tú piensas, ahí te llega a la mente y tú piensas que la oportunidad de jugar Grandes Ligas está cerca, ya en esa vez que vas a practicar allá. Sí, no, definitivamente. Ya cuando jugué AA, cuando fui, me está hablando Mili. Sí, saludos allá. Saludos, Mili. Ella dice que yo dije 98 y yo dije 92, pero ellas ganan. En AA, cuando termina el año de AA, fuimos muchos peloteros. Ese fue el equipo donde más peloteros latinos teníamos 7 peloteros latinos y todos vivíamos en apartamentos de 2 cuartos, pero claro, eran grandes. Por eso te digo que fue el año en AAA, porque en AA pues nunca hicimos de nada. Teníamos camas para sentar, teníamos
dinero extra porque nos dividíamos todo entre 7. Y teníamos un cuarto me acuerdo, yo compartía el cuarto con José Tony Valentín, teníamos 2 camas, Rafi Chávez estaba con un dominicano amigo de nosotros, Pedro Martínez, pues tenían su cuarto, y los otros 3 muchachos vivían en la sala, pero estaban bien divididos porque el apartamento era enorme, y podíamos compartir todo, teníamos prácticamente, si el homestand era de más de 6 días, pues estábamos 2 carros, entonces no tener que estar dando tanto viaje, o sea que el dinero nos daba. Pero ya en AA, cuando se acaba la AA, que yo tuve un buen año en AA, llegué a Puerto Rico, entonces ahí me llamaron, mis padres me dijeron que me iban a proteger en el hotel de los 40, prácticamente jugando 3 temporadas de Liga Menor, porque yo perdí una por una lesión, y pues me sorprendió de que me protegían, porque en realidad no tenían que hacerlo, pero ellos pues querían, entendían en ese momento de que si no me protegían, pues podían perder los servicios míos a través de las reglas. ¿Cuándo te llaman y te dicen, felicidades, Luis López va a estar con nosotros en Grandes Ligas? ¿Cuándo llega esa gran noticia? ¿Y cómo fue ese momento para ti, que tiene que haber sido único y especial? Pues mira, eso fue en el 93. Estamos jugando en Las Vegas. Ese año fue un gran año. Yo creo que fui el jugador MVP del equipo. Y muchos de la oficina que fueron mis dirigentes, uno de ellos fue dirigente mío, nos iba a ver porque era Steve Lubraric, él jugó aquí en San Dulce muchos años. Pues, siempre iba a Las Vegas, de San Diego a Las Vegas, pues, iba mucho. Y él siempre, desde mitad de año, me decía, Albert, sigue haciendo las cosas como las está haciendo, que tú vas a tener chance de jugar Grandes Ligas este año. Trata de hacer las cosas como las está haciendo, trata de no hacer de más. Yo tenía ya una idea. El equipo yo creo que estábamos como a 20 y pico juegos de primer lugar. Y me llegó el día, me acuerdo que la última serie que jugamos fuera fue en Phoenix contra los Giants. Y ahí Lubraric me dijo nuevamente, tienes chance, pero si das 4 hits hoy, definitivamente vas a ir para Grandes Ligas. Un chamaquito al fin, oye, y doy 4 hits. Doy 4 hits, di 4 hits ese día, y nada, la cuestión es que después del juego hablé con él, pero en realidad él me dio un heads up de, mira, tiene chance de una Grandes Ligas al final de año. Yo creo que ellos pues, tenían una idea de quiénes iban a subir, pero se da, eso es el último de la temporada en Las Vegas de AAA. El equipo fuimos a playoffs, se acabó, nos eliminamos, y ese mismo día llamaron a un catcher a la oficina, llamaron a 2 pitchers, y yo dije, bueno, si no me llamaron por Puerto Rico, me llaman para que me den el ticket, ¿qué voy a hacer? Pero no, me llamó el trainer que estuvo conmigo desde que yo llegué a Estados Unidos, que fue el mismo trainer que tuve todos los años, y al lado del dirigente ellos me dieron la gran noticia de que al otro día iba a estar vistiendo las frenadas de los Padres de San Diego, y pues, tú sabes, no habían celulares. Arranqué a un teléfono público que había al lado del clubhouse de nosotros, y tuve que hacer una fila como de 6 o 7, porque habían tantos peloteros molestos porque no subían para Grandes Ligas, escuchando esas conversaciones, como peloteros que de los 2 que habían subido, pues los 3 cabezas, pues estaban ahí dando, pero tuve que esperar un rato, y pues le di la noticia a mi esposa, a Melissa, que ya estábamos casados, y a mi papá. Y me acuerdo que en ese entonces pues vino Melissa y mi papá, vinieron volando de Puerto Rico y me dieron allá entonces. Pero fue un día de verdad. Bien, un día me imagino que es súper especial cuando llamaste acá a tu esposa, llamaste a Migdalia, a tu familia, todos contentos, Grandes Ligas, se cumple un sueño tuyo. Pero ese año, según me mencionas, ¿tú piensas que fue el mejor año que te fue en Liga Menor? Yo tuve varios años. Bueno, mi primer año fue un año espectacular. Mi primer año creo que fue de novato. Yo jugué en una clase corta y batí, creo que fui segundo en hits en toda la liga. Y batí 300 también, jugué muy bien. El segundo año no fue un año muy bueno, fue un año de experiencia, de aprendizaje. Ya en una clase A donde se iban a jugar, ya empezaban los viajes largos,
empezabas a hacer tus cosas por sí solo. El primer año te decían lo que tenías que hacer, te tenían comida en todos lados. Ya el segundo año te tenían comida, pero tú tenías que ir a buscar. O sea, que era como una experiencia, algo nuevo para mí. Yo lo tomo como una experiencia, algo que tengo que hacer un check-out para entonces seguir para el próximo. Y eso me ayudó grandemente porque aprendí a ser hombre, ¿sabes? Y cuando estábamos hablando, que me desvié un poquito con lo del inglés, pues después de mi primer año, ya yo dominé la barrera del inglés, gracias a Dios, no tuve problemas con eso nunca. Definitivamente el estar solo, era prácticamente el único latino en el equipo, los primeros 2 equipos que estuve, y pues eso me ayudó grandemente. Me ayudó porque tenía que, si no hablaba, no iba a comer, y si como yo iba a llegar al parque, si no pedí un reto que aprendí bastante, y ya gracias a Dios pues una sorpresa grande cuando llegué a Puerto Rico y pegué a hablar inglés, que mi esposa, mi Lisa me miraba y ya inglés, ¿sabes? Pero fue algo bien chévere. Ese segundo año fue duro porque estaba solo, prácticamente solo. No batí, hice un récord de errores, de 80 y pico errores. Imagínate todos esos dolores de cabeza en el cuarto pensando para aquí, pero fue un año de experiencia. Ya el próximo año pues fui a la otra liga. Ahí me lastimé y perdí todo el año. Fue todo el año rehabilitándome en San Diego. Y eso fue de gran ayuda también porque estaba solo. Tuvimos José Valentín y teníamos que hacer todo prácticamente todo en un apartamento donde Joey Cora fue quien nos dio las manos. Oye, en esos años de menor, ¿siempre estuviste jugando segunda ediciones o en qué posición más estabas jugando? Mira, yo firmo como segunda base. Cuando llegó entrenamiento, que me voy a... me acuerdo que estábamos cortando el brazo y vamos a coger roleta, que me voy a segunda base y yo escucho a uno de los bates, no, Falciores. Y yo no quiero segunda base, Falciores, allá, tienes que mudar para allá y yo no entendía, pero ¿por qué me están mandando para allá si yo soy segunda base? Entonces fue un coach latino que tenemos nosotros, Jimmy Moreno, Luis. Ellos quieren que tú vayas al Ciore, poder roleta en el Ciore. Pero es que yo firmé como segunda base. Baja el Ciore. Y ahí empecé desde que entré, desde que llegué a entrenamiento, fui campo corto toda la liga menor hasta que llegué a AA. Jugué segunda base. Luego al otro año en AAA fui campo corto nuevamente. Mi segundo año en AAA jugué campo corto y segunda base. Ok. El día 7 de septiembre de 1993, tu debut en Grandes Ligas, ya cuando sales al terreno con el uniforme puesto y ves esa fanaticada, ¿qué sentiste? Ya estaba tu sueño haciéndose realidad en ese momento. ¿Qué tú sentiste? ¿Qué pasaba por tu mente? Ya estaba. ¿Dónde fue el juego? ¿En Florida? ¿Fue en Florida o en San Diego? No, fue en San Diego. No te voy a decir, no quiero decir la palabra aquí, pero ya tú sabes lo que quiero decir. Sí. Desde que me levanté, esa noche llegué, por la mañana me levanto, al parque temprano, y cuando pues llego, estoy jugando, pero nada, eso es lo que uno siempre quiso hacer, pero sí me acuerdo cuando antes de salir a practicar, yo dije, bueno, señor, gracias por esa oportunidad, la tengo aquí frente mío, gracias por todo. Yo creo que yo me lo merezco por todo lo que he pasado y que sea lo que usted quiera. Estoy aquí y no quiero volver para atrás. Pues, así fue. Fui, salí, cuando salí, que yo he visto ese reguero de gente adiante. Pero no más nervioso que cuando fui a batear. Cuando fui a batear la primera vez, que yo dije, wow, aquí sí que le temblaban a uno las canillas, de verdad. Varias experiencias que he visto, varias entrevistas que he visto de diferentes jugadores y muchos dicen lo mismo en el primer turno. Después que ven qué pasa en el primer turno, pues ya como que caen en sitio y dicen, pues esto es béisbol. Pero sí, ese primer turno imagino que fue difícil. Sí, no, fue difícil y fue largo, ¿sabes? Lo que te quiero decir es que no fue rápido, o sea, era como que era una película, ¿sabes? Okay, ya dimos los 3 outs, ahora no batí en el primer nivel, yo estaba batiendo el octavo bate. Defendí 2 veces antes de ir a batear, cuando me toqué ir a batear, fue como eterno, tú sabes, como que estaba lo que eran 2 innings y ya estaba drenado, ¿sabes? Porque pues, la emoción,
Pero créeme, Villa, que una vez pues me metí fui a batear y yo creo que di un fly al left field, algo así. Di un fly al left field mi primer turno. Y ya corriendo, pues me sentí un poquito mejor. Los coaches que tenía yo en Grandes Ligas fueron instructores míos en Liga Menor que siempre me ayudaron. Pero esos primeros, yo diría los primeros 3 días fue un poquito, el primer día fue bien duro, porque no, ¿sabes? Uno quiere hacer muchas cosas, pero ya el segundo, tercer día, pues ya las cosas van, es un ritmo que uno lleva. Y pues ya no quería se acabara la temporada, pero ya lo que faltaba era prácticamente lo que faltaba era ese mes nada más, 3 semanas y se acababa la temporada. Después de la primera semana todo fue bien rápido. ¿Qué jugador se portó bien contigo? ¿Te recibió? ¿Sentiste su apoyo, la confianza de que recuerdes de esos muchachos ese año en el 1993? Mira, en ese año yo soy dichoso porque en el béisbol nadie me tocó mal a mí como compañero. Y eso siempre lo tuve en mente y quise hacer lo mismo cuando muchachos jóvenes llegaban a Grandes Ligas, que quería darle la acogida y llegada, porque nunca me lo hicieron a mí, a mí nunca me vistieron como payaso, como visten a la gente. Me vistieron, creo que me querían vestir como payaso, pero lo que hicieron fue que me pusieron moderno. Me pusieron una ropa que, pues, mira, se ve bien, pero nunca me hicieron eso, siempre se portaron bien. La persona que siempre desde entrenamiento, desde que yo firmé profesional, pues siempre bajaba a Liga Menor y nos ayudaba, nos hablaba, nos regalaba guantillas, bates. Tony Gwynn. Eso te iba a preguntar. Tony Gwynn siempre fue un gran amigo de la familia. En un momento dado, era él de más tiempo y yo con mi segundo o tercer año en Grandes Ligas y era el segundo que más tiempo tenía con el equipo. O sea, que con 3 años en Grandes Ligas y ella era el segundo más tiempo que tenía porque veníamos de una renovación de equipo. Tony Gwynn fue una pieza fundamental en mi carrera. Y que ya nos cuenta que fue bien, ¿sabes? Se portó súper bien contigo. El Hall of Fame, que en paz descanse, Tony Gwynn, excelente, de los mejores bateadores que hemos visto en las Grandes Ligas. Como compañero, cuéntanos cómo era él en el terreno, qué aprendiste, qué cosas aprendiste de esta leyenda. Pues mira, una cosa que estamos aprendiendo hoy en día, en cuestión de lo de la analítica, en cuestión de la preparación, yo siempre decía que Tony Gwynn estaba por encima de todo eso, porque en los años 90, en los principios de los 2000, ya él tenía eso. Estaba adelantado. Ya estaba adelantado, o sea, él veía videos. Tengo varias anécdotas, una que yo siempre lo que sí, y me siento bien orgulloso de eso, fue que son un puertorriqueño. Yo llegaba siempre temprano al parque de entrenamiento y Tony Gwynn me decía, tienes que estar aquí a las 6 de la mañana. Y él cogía el bucket de bola, un batting y yo cogía la otra oreja del bucket, él me enseñaba a batear en el tee. Yo tenía problemas batiendo en el tee, él me enseñaba. Luego de ahí me decía, ahora me voy a reunir con Edgar Martínez. Se reunía con Edgar Martínez por la mañana. Estaban hablando de bateo 15, 20 minutos, media hora, hasta que pegaron a llegar los reporteros. Se supo que ellos estaban hablando y tuvieron que hacerlo entonces a puerta cerrada. Tony Gwynn en el avión, cuando íbamos de San Diego a Filadelfia, pues él tenía ya los pitchers que iban a pichar que nos íbamos a enfrentar en Filadelfia. Yo tenía en unos videos y él los grababa y pasaba, él siempre me daba una cámara, me decía, Luis, porque ya sabía, tú vas a jugar mañana, aquí tienes el video de quién te va a pichar mañana. ¿Quién hace eso en ese tiempo? Uno que está pendiente a ver películas con él o pues siempre estaba estudiando a sus oponentes, a los que se le iba a enfrentar. Los próximos días él los veía y llegamos al parque. Era un ritual, teníamos que hacer ir a ver los videos con él. Nos decía, mira, este tipo cuando estás por encima del conteo, siempre va a venir a tirarte este picheo siempre y lo repetíamos, lo veíamos. O sea que prácticamente lo que se está viendo hoy en día lo hacían, claro, no a nivel que se hace hoy en día en cuestión de tecnología, pero sí teníamos un principio cuando el instituto pues nos llevaba por ese campo.
Tremenda anécdota esa, ya vemos pues, por todo el éxito que tuvo, era que estaba adelantado y el gran conocimiento que tenía de bateo. Tony Gwynn, un maestro, una leyenda, como le decimos. ¿Cuál tú piensas que fue tu mejor juego en las grandes ligas de tu carrera? Wow. Hubo muchos juegos en los cuales tuve gran participación, pero hubo uno, yo jugando con los Mets. Siempre voy a decir esto porque fue tarde en el juego. Creo que estaba pichando Ramiro Mendoza y yo doy un sacrificio. Le di bien la pelota, con esa carrera ganábamos. No ganamos. Pero durante el juego pasaron unas cosas que al final este ha sido mi mejor juego. Porque no porque hubiese dado hit o es que todo el juego yo estuve anticipando cosas que podían pasar. Y eso es bien difícil, es una cosa que yo siempre digo a los muchachos hoy en día, que cuando tú anticipas en el juego de pelota, no te toma por sorpresa. Y ese día, por alguna razón, y lo viví, y fue la primera, creo que fue un Subway Series, jugamos contra los Yankees. Y estoy jugando, me acuerdo que estaba jugando a campo corto, Carlos Baez estaba en segunda base, y me acuerdo que yo me enfocaba, estaba viendo algo en un bateador, y le Carlos, necesito que te muevas para el lado